es la respuesta, no la respuesta, pero de alguna manera es la reacción a esta cuestión de abrumante o abrumadora. Bueno, como estamos en México, la primera pregunta va a ser sobre México. Esta es poder, ¿eh? Yo decido cuál primero y cuál. ¿Cómo se puede fomentar la participación ciudadana en una sociedad como la mexicana, en donde la resignación y la decepción con el gobierno y las instituciones es una constante? Esta viene de Brasil. Podemos decir que la nación es una zona de permanentes conflictos, y en ese caso, nación y clase no serían categorías de análisis complementarias, así como nacionalismo e internacionalismo. Y te doy otra más. Son las identidades el reto más grande de los estados nacionales y mantenimiento del poder político. Muy bien. Comienzo precisamente por esta última. Yo creo que si lo han visto ustedes yo alguna vez lo he usado en alguna clase, hay una serie de lo que podría ser psicología política que se llama El siglo del yo, ¿no? Que aparece con el trabajo de Bernet y el psicoanálisis, etc. El siglo del yo, ¿no? Se llama así la serie, ¿no? Se llama así la serie, pero la realidad del yo es la que tenemos hoy. Es decir, que esto no es un tema, por eso digo, no es un tema de hace 20 años. O sea, llevamos reflexionando sobre el yo, por lo menos, me atrevo a decir, y aquí hay colegas que saben mucho más que yo de teoría política, desde Hume, ¿no? Y los sentimientos, ¿no? Es decir, por lo menos 160, 170 años estamos reflexionando, y el yo ya ha llegado. Digamos, mi idea es que estas nuevas tecnologías han potenciado ese yo. Porque, repito, es que creo que no nos damos cuenta, porque claro, estamos metidos dentro de la jugada y no nos damos cuenta de lo que supone el que todos tengamos un teléfono celular en el bolsillo. O sea, si lo miramos en una perspectiva comparada de nuestra propia vida, no hay que ir a hace 100 años, no, de nuestra propia vida. ¿Cómo era nuestra vida hace 20 años? ¿No? Ayer cuando el presidente Lagos hablaba de la invención del retweet, ¿no? Como algo que había acontecido hace 9 años y cómo esto había transformado. O sea, no estamos hablando, ya digo, de cuando hablamos, no, es que en la Segunda Guerra Mundial, es que en la gran crisis económica del 29, es que el fascismo, es que el comunismo, no. Oiga, nos ha sucedido a todos nosotros. Es parte de nuestra historia personal. Entonces, esas nuevas tecnologías de información y de comunicación, las dos cosas, son las que potencian más este yo, potencian más esta idea de sociedad líquida, que cuando Bauman la formula no existe Internet, pero ya la está formulando. Recuerden ustedes, los trabajos de Bauman son de principios, antes también, pero sobre todo los años 80, y está hablando de la sociedad líquida en ese momento, o sea que ya está ahí, pero es esto lo que todavía potencia más, porque nos aísla, nos empodera, nos da capacidad de todo lo que he dicho, ¿no? Entonces eso refuerza mi identidad. Es decir, yo puedo ser lo que quiera y unirme con gente que es como yo, como dicen que quieren ser como yo. Entonces, ese tipo de comunidades, ¿cómo van a articular? Yo no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. No sé. Pero lo que quiero que pensemos es esto, y por eso, con respecto a la segunda pregunta, la nación, voy a decir una herejía. La nación está muerta. Es una herejía
ya digo, es una herejía porque alguien me dirá, bueno, empíricamente demuestre esto. No lo puedo demostrar. Y más viniendo de un país donde al revés todo el mundo quiere ser una nación, ¿no? O sea, entonces, eso es una aberración decirlo así. Pero está muerta por esto mismo. Por esto mismo. Hoy es instrumental, sí, a un determinado grupo de gente que quiere tener determinadas cosas, sea un privilegio, sea reconocimiento, sea lo que sea, pero está muerta como tal la nación. Entonces, de nuevo, ese es el gran reto para los politólogos. ¿Cómo pensar una política sin naciones? Porque evidentemente la política va a seguir existiendo. Van a ser, por ejemplo, las grandes ciudades, las megalópolis, ¿no? ¿Qué es lo que va a sustituir? No lo sé, pero les dejo la duda, ¿no? Por lo mismo, participación ciudadana. Siento decepcionar a quien me hace esta pregunta, porque ¿cómo incrementar la participación ciudadana? ¿Y por qué? Porque si yo no quiero participar y además tengo el instrumento para simular que estoy participando, por ejemplo, con un seudónimo o lo que sea. De nuevo, es un paradigma viejo el de la idea de participación, ¿no? Porque está en una de las claves que tenemos metidas en nuestra cabeza. Entonces, yo creo que lo que hay que replantear, pues eso es, ya digo, no se trata de que ahora empecemos a generar aquí distopías y no sé qué, como académicos. Hay que seguir trabajando sobre la participación, por supuesto, qué significa la participación, etcétera, ¿no? Y para un operador político actual, pues es importante que se participe, etcétera, pero para eso hay mucha literatura ya escrita, ¿no? Pero yo planteo el problema un poquito más adelante, ¿no? Participar, ¿para qué? Participar, ¿con quién? Yo participo con quien me dé la gana, pero no participo con eso que llama el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo articular esto? Sinceramente, repito, no tengo ni idea, pero es lo que creo que debemos pensar en estas cuestiones. Bueno, dos preguntas sobre ciencia política. La ciencia política históricamente ha estudiado el poder pragmáticamente entendido con y para el Estado. ¿Cómo se plantea hoy en día la configuración de la disciplina, entendiendo la pluralidad de actores y la porosidad de la estructura? Otra pregunta para la disciplina. Esta pregunta no vamos a dormir los politólogos, pueden que me respondan. Si la inteligencia artificial sustituirá los roles de los profesionales politólogos, ¿qué tarea de la ciencia política será insustituible para el mundo? Bueno, ¿qué papel debe tener el derecho para permear toda la confusión y liquidez de la sociedad? ¿Debe ser papel de políticas públicas o se debe separar el gobierno de estos fenómenos? Y finalmente, ¿cómo podrá sobrevivir el liberalismo a la multiidentidad y cómo se podrá adaptar la vida política a la acuciante neurototalitaриzación de la vida? Bueno. Vamos a ver. Sí, la ciencia política, bueno, y esto también es una vieja crítica que se ha hecho a la disciplina con respecto a su objeto de estudio, el poder, pero no siempre hemos estudiado el poder y no seguimos estudiando el poder, ¿no? O sea, es decir, el poder a lo mejor con P mayúscula, ¿no? O sea, ¿dónde está el verdadero poder? Esa que es una pregunta que te hace esa brillante estudiante que tienes el primer año de carrera y que te dice, bueno, profesor, pero usted no nos está hablando de quién manda de verdad, ¿no? Entonces, si te quedas, bueno, pues sí, o sea, el poder es nuestra seña de identidad como corpus académico, como ámbito de estudio, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el poder, bueno, en algún momento hemos sido muy cómodos y decimos vamos a estudiar
el poder formalizado a través de instituciones expresas, que luego lo hemos complicado porque hemos dicho instituciones formales e informales, etc. Vamos a estudiar eso, vamos a estudiar las relaciones que se dan ahí. Pero bueno, ayer lo decíamos en una de las mesas, ¿no? El poder en un momento era quien gobierna, de Robert Dahl, decíamos también los que mandan, quien manda de José Luis de Imaz, etcétera, ¿no? O sea, y ellos tuvieron esas aproximaciones. Y luego, bueno, también hay una tradición de visiones sobre que el poder está en manos de élites, o el poder es plural y está en manos de grupos, o sea, yo creo que esto va a seguir siendo así. Lo que pasa es que está cambiando, el poder está cambiando, y a lo mejor pues el poder, fíjese usted, antes de lo que iba a decir, hay pocos politólogos que estudian el poder de la Iglesia Católica, el poder del Vaticano. Yo conozco muy pocos, desde luego, porque otra cosa es religión y política. No, estoy hablando del Vaticano como poder, o quien dice el Vaticano dice una orden religiosa, ¿no? Los jesuitas